al espectro. El espectro ahorita es un nombre que está muy en boga en estos días, porque hay una discusión acerca de unas utilidades de unas empresas que utilizan espectro electromagnético. Entonces, no nos vamos a meter en el tema de utilidades, pero sí nos vamos a meter en el tema de espectro. Y hablaremos un poquito, unas dos líneas acerca del nuevo desarrollo en lo que termina todo esto de los nuevos sistemas que se denominan de radio cognitiva. Para empezar, quiero mostrar, vemos ahí una imagen, ya no creo que se ve nada, un poco de antena. Y uno dice, ¿qué problema puede haber ahí? Y dependiendo de la persona que mire, puede enfocar el problema de diferentes maneras. Por ejemplo, alguien puede decir, muchas antenas radiando contaminación electromagnética, por ejemplo, o mucha radiación para las personas. Bueno, sí, podría ser, pero si suponemos que los operadores y los técnicos hacen bien su cosa y los organismos de control también deben estar radiando en el mínimo que exige la ley y que da seguridad a los ciudadanos. O sea, que en ese aspecto no nos deberíamos preocupar. Más bien, si vemos una proliferación de antenas, lo que vamos a ver es muchos sistemas en funcionamiento. Pero que haya muchos sistemas en funcionamiento será un problema realmente. Pensemos un ratito. Y el problema real al haber muchos sistemas es que el espectro se va a agotar. Es decir, va a llegar un momento en que no habrá disponibilidad de radiofrecuencias. Actualmente, por ejemplo, con los esquemas que está haciendo el gobierno en lo que tiene que ver con radio y televisión, donde se han negado varios permisos para operadores y esas frecuencias se las están concesionando nuevamente, especialmente para las zonas rurales, especialmente en el oriente. Eso nos da un ejemplo de que frecuencias existen, pero que cuando se las entreguen ya no va a haber más. Si alguien adicional quisiera meterse en el negocio de televisión o de radio, ya no hay frecuencias para eso. Y es un problema. ¿Y qué nos importa que no haya radiofrecuencia? ¿Será eso un problema? Está bien. Para los estudiantes sería bonito. ¿Saben qué? Ya no tenemos más sistemas que estudiar. Ya estos profesores no nos molestan más con nuevos sistemas. Hasta ahí termina el asunto y telecomunicaciones hasta ahí llega. Pero sabemos que telecomunicaciones no llega hasta ahí. Esto se va desarrollando. ¿Qué problemas vemos? O sea, ¿qué problemas vemos con el hecho de que no haya más radiofrecuencias para operar? ¿Alguien quisiera decir algo? No. ¿Qué problema? ¿Qué problema en conectividad tenemos en el país actualmente? Se habla de que la penetración de los nuevos servicios, de los que brinda principalmente Internet, no llegan a las zonas rurales. ¿Cierto? Nosotros lo sabemos claramente porque hemos venido y hemos visitado provincias, sabemos que no todos los servicios se encuentran en zonas rurales. Y eso es uno de los grandes retos del gobierno. Y ellos mismos se han propuesto en querer dar esos servicios a las zonas rurales. De ahí las escuelas del milenio, por ejemplo, es un gran ejemplo de esfuerzos que hace el gobierno por querer que los nuevos servicios, nuevos conocimientos lleguen a las zonas rurales. Pero no solo eso. Si ahorita no hemos podido resolver el problema de la conectividad rural, cuando se acabe el espectro será peor. Es decir, va a ser una desventaja competitiva para el país o los países donde no han resuelto todavía
la conectividad en zonas rurales. Y eso es importante. Pero lo otro, lo que tiene que ver ya con nosotros, es el poco estímulo que habría para desarrollar nuevos conceptos en telecomunicaciones. Pues si ya por lo menos en lo que tiene que ver con inalámbricas, si ya la frecuencia se acaba, ¿para qué desarrollaríamos nuevos sistemas si no vamos a tener dónde ponerlos? Y eso trae otra cosa. El hecho de que no haya frecuencias hace que se forme una barrera de entrada a nuevos involucrados al negocio de las telecomunicaciones. ¿Y en qué nos afecta aquello? Nos afecta en que en el sistema globalizado la mejor manera de proteger al usuario y de beneficiar al usuario es la competencia. Mientras más operadores estén dando los mismos servicios, más barato se va a volver y más beneficios tendrán los usuarios. Si no hay frecuencia, vamos a bloquear entrada de nuevos operadores. Y eso es un problema también para el mundo globalizado. ¿Qué hacemos entonces? Mientras pensamos qué hacemos, pongo un dato ahí acerca de que hay algunos gurúes de esa gente que se pone a pensar en el futuro y ver el desarrollo de las telecomunicaciones inalámbricas. Y entonces ellos han pensado de que los nuevos servicios, para brindar los nuevos servicios que se están desarrollando ahora, se necesitaría incrementar en un 300% al espectro. Y eso no es posible, eso no se lo puedo crear. Nosotros sabemos, o deberían saber, que el espectro electromagnético está normalizado para servicios, hay frecuencias destinadas para servicios específicos, y de ahí no se puede salir. Luego, también sabemos, o ahora nos enteramos, que si se brinda un servicio con una frecuencia concesionada, hay un proceso para pedirlo al gobierno y esa frecuencia prácticamente pasa a ser propiedad del concesionado y nadie más la puede utilizar. Y a alguien se le ocurrió pensar, ¿qué tal si las frecuencias que le está dando el gobierno a los usuarios, a los concesionados, no se estuvieran utilizando eficientemente? Y uno ve que eso sí es verdad, porque todos hemos estado en algún sitio donde no hay cobertura celular, por ejemplo. A pesar de que los operadores de cobertura celular tienen concesión en todo el país, hay sitios donde no hay cobertura celular todavía, a pesar de que hay grandes esfuerzos por estar en todas partes. Pero especialmente en las zonas retiradas no tenemos cobertura. Los que visitamos las zonas rurales sabemos que los canales de televisión no llegan. Los mismos canales que hay aquí no hay ya en mi pueblo, ¿verdad? Y entonces la pregunta tiene sentido, es decir, ¿será que estos operadores no están siendo eficientes con el recurso que le da el Estado? Y ahí debería intervenir el Estado también. Te doy un recurso, un espectro de frecuencia para que trabajes, por lo menos utilízalo eficientemente, si no se lo doy a otro, por ejemplo. Recordemos el estado actual, recordemos lo que ya dijimos hace un momento: el espectro es regulado por los gobiernos. En todas partes el espectro lo regulan los gobiernos. Las normas vienen dadas por organismos internacionales, pero es el gobierno de cada país que asigna o no asigna la frecuencia a tal o cual operador. Ya lo dijimos hace un momento también, el espectro y sus frecuencias están organizadas por bandas de frecuencia, donde cada banda lo que realmente significa es un servicio para dar. Entonces, cuando esa banda, esa frecuencia asignada a un servicio específico se agotan, no es que se agotan, sino que se acaban, se concesionan y ya no hay más para concesionar, prácticamente el espectro se ha acabado.
para esos servicios. Y lo otro también que implica el hecho de que le asignen una frecuencia a un operador es que se la dan para un uso fijo. O sea, un operador no puede cambiar el servicio en esa frecuencia que le dan solo porque él quiera. Tal vez lo pudiera cambiar, pero necesita autorización del ente regulador. Este modelo de cómo se asigna actualmente la frecuencia se llama comando y control. Básicamente, te doy una frecuencia, te pongo unas reglas para funcionamiento y pongo un organismo, en este caso la Supertel, que se dedica a controlar que las normas, como fue expedida la concesión, se cumplan en la práctica. Esto no es nuevo. Por allá los organismos internacionales se dieron cuenta en los 15 años de que van a faltar frecuencias, entonces están haciendo unos esfuerzos. El primer gran esfuerzo, y uno de los que estamos haciendo implementando aquí en el país también, es el apagón analógico para televisión. Vamos a cambiar las operadoras de televisión abierta y también los de pagar, los vamos a mover a un nuevo sitio. Como los van a mover a un nuevo sitio, es decir, a nueva frecuencia, el espectro donde actualmente operan las televisoras va a quedar vacío y eso es lo que llaman white space. Van a quedar esas frecuencias y eso es lo que se pretende utilizar. Es decir, resumiendo hasta aquí, se sabe que van a faltar frecuencias. Estamos organizando tecnológicamente el hecho de hacer digitales las cosas analógicas para que nos queden frecuencias disponibles. Pero eso no es suficiente. Con eso no se logra una eficiencia en el uso del espectro. Es decir, el hecho de que se cambie la televisión analógica a digital no le afecta a un operador de telefonía celular y con eso va a poner más radiobases donde no tiene ahora. Se prevé entonces en la creación de unos nuevos sistemas. Pero estos nuevos sistemas, para poder implementarse, primero tienen que basarse en la realidad de cada país. Entonces, una de las mediciones que hay que hacer, que no está hecha todavía, es determinar la eficiencia en el uso del espectro de los operadores de telecomunicaciones actuales. Y por último, en vista de que están haciendo esos esfuerzos de cambiar de analógico a digital, ver cuánto espectro realmente hay disponible. Sabiendo eso, ahora sí podremos desarrollar nuevas tecnologías. Unas tecnologías que sean capaces de vencer el problema de la escasez de frecuencia. Fíjense, lo que estamos hablando, y en eso vamos a terminar después, una tecnología que sea capaz de vencer el problema de escasez de frecuencia. Es decir, que no importa que no haya frecuencia, pero ellos van a poder operar. Si lo logramos, eso va a ser solamente si es que se usa el espectro eficientemente. Es decir, estos sistemas nuevos van a detectar frecuencias inoperantes y las van a utilizar. De esa manera, siempre los espectros de frecuencias van a estar ocupados. Entonces, si alguien no los utiliza, estos sistemas los van a utilizar. Y por último, se cumple la regla que decíamos del mundo globalizado. Eso va a permitir que haya nueva gente que brinde servicios con estos nuevos sistemas, o sea, el ingreso de nuevos operadores. Como les decía, ya se han hecho análisis respecto a la eficiencia en varios lugares del mundo, especialmente en la parte de China, en la zona oriental,
donde hay muchos sistemas inalámbricos propietarios que no están estandarizados, porque tienen muchos sistemas. Veamos el ejemplo en Filipinas, por empezar. Se hicieron mediciones de esto de aquí. Estas mediciones no tienen más de 8 años. Se hicieron mediciones y se encontró que en las bandas VHF y UHF la utilización llegaba, como vemos ahí en una banda, hasta el 60%. Eso quiere decir que hay 40% de posibilidades de uso en estos nuevos sistemas. Y vemos también que hay unas bandas que las frecuencias se utilizan muy poco, 7% de utilización. O sea que hay 90% de posibilidad. En Singapur, que es otra islita mucho más abajo, no van a alcanzar a leer, pero allí se hizo un análisis de las bandas desde los 80 MHz hasta los 6 GB. Y ahí vemos la utilización. El último cuadrito rojo que se ve es el promedio total. El promedio total da menos del 10% de utilización global. Hay frecuencias que se las utiliza mucho, como vemos, pero hay frecuencias que no se las está utilizando. Eso es una oportunidad y eso es un mal uso del espectro. Un poquito más arriba, al lado de Filipinas, en China, tenemos que la banda más utilizada, que llega al 90% prácticamente, es la banda de celulares, de las soluciones móviles celulares, que están entre por los 900 MHz. Pero tenemos otras bandas que no se utilizan. Eso quiere decir que efectivamente lo que alguna gente pensaba es que no se está utilizando eficientemente el espectro. Sí, se va a acabar, pero lo tenemos mal utilizado. Entonces, la creación de estos sistemas es precisamente tratar de utilizarlos mientras los concesionados no lo utilizan. En Colombia, en el 2012, esta medición es reciente, también vemos que si hacemos un promedio de todas esas mediciones ahí, será el 10-15% de utilización total del espectro. Quiere decir que hay un 85% de oportunidades de nuevos negocios en nuevos sistemas. Como resultado o resumen de estos gráficos, vemos que el espectro en algunos sitios se lo utiliza solo el 15% y en otros sistemas puede llegar hasta el 85-90%. Eso nos va a indicar que la eficiencia en el uso es muy baja. Claro que va a depender del sitio donde se haga la medición y también depende del tipo de banda utilizada. Pero de las mediciones, que no entramos en detalles hace un rato, se ve que hay zonas urbanas. Inclusive en zonas urbanas la utilización llega a veces solo al 70%. Es decir, que aún en las zonas donde supuestamente se utilizan todas las frecuencias hay un 30% de posibilidad de negocio de nuevos sistemas. Y entonces, a eso se dedicaron los ingenieros de desarrollo, a buscar un sistema que mejore la eficiencia del uso del espectro. Pero ahí tenemos un problema, el espectro está concesionado. Hay gente que es dueña del espectro por una cantidad limitada de años, 10-15 años, que normalmente se concesionan. Y como que no estarían muy dispuestos a que venga otro sin concesión y utilice ese espectro. Veamos cómo lo resolvemos. Todos estos nuevos sistemas se basan en lo que se denomina un principio oportunístico.
oportunístico en el sentido de que encuentra frecuencia libre y frecuencia que usa. ¿Cuánto tiempo lo va a usar? No va a ser largos periodos de tiempo, probablemente sean pequeñísimos periodos de tiempo, pero es un uso temporal. Y ojo que si en un momento no está utilizando el concesionado su frecuencia, estos sistemas lo pueden utilizar, pero si en un momento dado lo quiere utilizar el concesionado, este sistema debe ser capaz de reconocer que el propietario o el concesionado va a utilizar la frecuencia y debe salirse de ahí. Ahí radica la inteligencia del sistema. Ahí radica lo cognitivo del sistema, porque debe conocer la situación real del espectro en ese ambiente y tomar la decisión oportuna, como vamos a ver más adelante. En base a ese principio oportunístico, se han generado un nuevo desarrollo, unos nuevos sistemas que se llaman los sistemas de acceso dinámico al espectro, que básicamente ¿qué es lo que hacen? Es utilizar el principio oportunístico de una manera inteligente. ¿Sí? ¿Por qué inteligente? Porque no se apropian de las frecuencias, digamos, no se apropian de las frecuencias, sino solo temporalmente y mientras no se lo utilicen. En ese diagrama, básicamente lo que vemos en el eje X, si le ponemos X a este, potencia, en el eje Y, tiempo, y en el eje Z, frecuencia. Entonces, en un primer instante, si suponemos aquí en t igual 0, vemos que hay unas frecuencias que no se están utilizando, otras frecuencias que sí se están utilizando. Y entonces, como aquí hay un espacio libre, un hueco del espectro, aquí es donde puede entrar el sistema de acceso dinámico y utilizarlo. Lo utiliza mientras nadie más quiera utilizar el sistema, pero va a llegar un momento en un tiempo t, que puede ser milisegundos, minutos, donde el dueño de esas frecuencias empieza a transmitir. El sistema debe ser capaz de censar de que el operador quiere transmitir y entonces debe moverse hacia otro hueco. Utilizarlo a sí mismo durante el tiempo que pueda y a medida que van los operadores utilizando las frecuencias, el sistema se va moviendo de una a otra y eso es lo que se llama un acceso dinámico al espectro. Ese jueguito que parece bonito y fácil no es tan sencillo tecnológicamente, porque nosotros conocemos ahora equipos de telecomunicaciones que tienen un rango de frecuencia fija. Y aquí estamos apostando a unos sistemas cuyo rango de frecuencia va a variar y varía drásticamente. Puede ser que el primer hueco de frecuencia sea 30 MHz, este de acá sea 1 GHz, por ejemplo. Y entonces el radio debe ser capaz de poder cambiarse de frecuencia sin que nadie le diga. Veamos algunos esquemas de cómo sería esto. En estos sistemas llamamos usuario primario al usuario al cual se le ha concesionado la frecuencia, el dueño de la frecuencia, y normalmente es el dueño de la frecuencia por 15 años, lo típico en telecomunicaciones. Y vamos a llamar, que se ve en verde, al usuario secundario. El usuario secundario es el usuario que va a estar oportunamente utilizando el espectro que no se utiliza. En este ejemplo vemos en forma similar que en un tiempo T1 están levantadas estas portadoras azules que son de los usuarios primarios.
y hay una zona donde no la están utilizando. Entonces ahí aprovechan el sistema oportunístico y trabajan en una banda de frecuencia, una o más bandas de frecuencia, dependiendo de cómo está programado el sistema. En un tiempo T2, nótese que ni siquiera se levantó la portadora en el mismo B7, sino que se levantó una portadora en B8 muy cercana. De eso tiene que darse cuenta el sistema e inmediatamente brinca a otra frecuencia, sin que el servicio que esté brindando se vea afectado. Esa es la idea. Y también trata de no interferir al que llamamos al incumbente o al usuario primario. Esa es una filosofía de cómo se manejaría en la forma más fácil. Hay otros esquemas, por ejemplo, un esquema de bajo nivel, donde entraría a funcionar como los sistemas que se denominan de espectro ensanchado. Los sistemas de espectro ensanchado son un sistema de gran ancho de banda, de bajo nivel de señal, pero donde pueden entrar muchos usuarios. Entonces, en este caso, estén utilizando o no la frecuencia de los usuarios primarios, este sistema puede empezar a operar y seguro que no va a interferir con el usuario primario. Otro esquema es trabajar en bandas angostas también como aquí y transmitir en la misma frecuencia que el usuario primario, pero tomando las medidas necesarias para que no se interfiera. ¿Cómo podríamos hacer dos transmisiones a la misma frecuencia y que no se interfieran? ¿Qué medidas deberíamos tomar ahí? Una de las medidas más básicas que nos enseñan a ver ahí están los que ya están por graduarse. Por ejemplo, cambiando la polarización. Una transmisión, un sistema de azul siempre tiene polarización horizontal a una frecuencia dada, y el otro sistema en verde aquí transmite la misma frecuencia, pero con polarización vertical o con cualquier otro tipo de polarización, y a niveles tales que no se interfieran. Es decir, es posible, todo eso es posible, no estamos hablando de cosas irreales. Estos sistemas oportunísticos ya se han venido desarrollando y vamos a ver que quienes han desarrollado son las universidades. Uno de los sistemas que se ha estado desarrollando, el sistema, ahí en buen español, OSI, es un proyecto del Tecnológica de Virginia, una universidad americana. Uno de los sistemas oportunísticos que más se está utilizando por ahora es el GNU, el radio GNU. Este proyecto, que ya no pertenece al Tecnológico de Massachusetts, o de MIT, por ahí lo tienen personas privadas, pero empezó allí como un proyecto de los universitarios. Tenemos otro, IRIS, también proyecto universitario. Lo que quiero decir con esto es decirle a ustedes que es cuestión básicamente de decisión y tener la guía correcta dentro de nuestra carrera para que se puedan hacer esfuerzos por desarrollar cosas que todavía se pueden desarrollar nuevas cosas. De todo eso que hemos hablado, son los más principales. Hay una veintena de proyectos en varias universidades en el mundo que tratan de desarrollar estos sistemas. Los más importantes son precisamente GNU e IRIS, y que son básicamente plataformas de radio por software,
algo parecido a lo que se habló en la presentación de, no me acuerdo de quién era, Ramírez, Rodríguez, ¿cómo se llama? Sobre SDN, sobre redes definidas por software. Acá se utiliza radio definido por software. Es decir, que tiene que ser por software para que el sistema pueda cambiar de frecuencia rápido sin que el servicio se caiga. Tiene que ser por software. Eso ha permitido el uso de los sistemas que se llaman USRP, que son básicamente radios programables por software, donde uno lo puede poner a operar en cualquier frecuencia, y no solo eso, sino que en base a ello se puede crear sistemas. Puedo simular una base de celular poniéndola a funcionar a esa frecuencia, puedo investigar velocidades de transmisión, etc. Podemos empezar, para los que lideran ahora la facultad, podemos empezar por pedir estos tipos de sistemas que son programables y que son baratos, no cuestan de 50 a 200 dólares, son realmente baratos. El problema de los sistemas que vimos es que ninguno es un verdadero sistema cognitivo, de radio cognitivo. Todos son solo accesos oportunísticos. Para que sea radio cognitivo necesita otras cosas de las cuales hemos hablado. Solo son sistemas que combinan procesamiento por software y hardware, pero se pueden hacer muchas cosas bonitas con eso. Pero no es un sistema cognitivo. En el 2005 ya apareció el primer estándar de un sistema basado en radio cognitiva, que es el IEEE 802.22, conocido como Wireless RAN, o sea, redes de acceso regional. Ese es el primer estándar, aunque han habido otros esfuerzos y hay soluciones propietarias para lo mismo, como el que nombramos ahí, el más conocido es el DARPA EPI. No sé si alcancen a ver, pero en esta lámina lo que queremos recalcar es que las redes de radio cognitiva, como vemos aquí, son redes que están apareciendo recién ahora, pero no en la filosofía. En la filosofía fueron pensadas hace 15 años atrás. Ahora ya están desarrollándose. Al momento ya hay sistemas que puedan operar sobre esto. Y hay que regularlos. Entonces, ¿qué es lo que hace a un sistema que sea verdadero de cognitivo? Primero, que tiene que estar basado en sistemas de acceso dinámico, lo primero. Pero después, lo cognitivo se basa en que los terminales tengan inteligencia. Bueno, de hecho, actualmente los llamados teléfonos inteligentes ya tienen un nivel de inteligencia. Pero lo adicional, lo que lo hace cognitivo realmente, es que el equipo conoce dónde se encuentra y qué servicios tiene disponibles. Y probablemente tome la decisión el mismo equipo de lo que deba hacer. El sistema, el dispositivo, el usuario debe aprender y reconocer patrones de uso. Eso es lo que lo hace cognitivo y lo hace diferente de los terminales inteligentes. Los terminales inteligentes son capaces de hacer algunas funciones, pero para que haga una función diferente tengo que bajar un software, una aplicación. Yo quiero bajar una aplicación de que sea un cronómetro, incluso mi teléfono es un cronómetro.
quiero bajar una aplicación de que sea un juego, entonces mi teléfono es una consola de juego, etc. En radio cognitiva, el teléfono decide qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Su control puede ser centralizado o descentralizado. Los terminales normalmente son de alto costo, como ahora un teléfono inteligente sabemos que si es de última tecnología es muy caro. Pero eso en el futuro, como sabemos, irán bajando a medida de que entren nuevos operadores. Es muy flexible en cuanto a las frecuencias que utilizan y lo principal es que estos sistemas hacen eficiente el uso del espectro, que es lo que queríamos. ¿Qué funciones debe tener un sistema de radio cognitivo? Debe tener una función de sensor, de sensado. Recuerden que lo que habíamos hablado, este sistema debe ser capaz de detectar frecuencias no utilizadas y también debe ser capaz de detectar cuándo el propietario de la frecuencia lo va a utilizar para poder saltar la frecuencia. Entonces, una etapa de sensores, otra etapa de administración del espectro, porque estos sistemas normalmente reservan 3 canales para poder trabajar, necesitan 3 huecos en el espectro. Uno donde están operando, otro hueco para pasarse, que es el backup, para pasarse cuando necesitan salir de ahí, y otro hueco que sería un nuevo candidato que viene a ser backup cuando me cambio. Entonces ahí necesita que la administración del espectro sea óptima. Otro módulo de movilidad, porque estos sistemas, no estamos hablando de un solo sistema, sino que se pueden poner en red y pueden dar servicios de handoff. Podemos cambiarnos de celda e ir por el país perteneciendo a este sistema. Y por último, debe tener un módulo de compartición de espectro, porque debe saber de que este sistema no es el único, van a haber muchos sistemas que van a querer utilizar el espectro, tanto el sistema de radio cognitivo como los sistemas propietarios de los dueños de la frecuencia. Entonces debe tener un módulo que permita compartir la frecuencia. Ya no se me dura porque ya terminamos. Para los que ya han visto modelo óseo, rápidamente lo que podemos decir es que las funciones que hablamos en la parte de sensar, obviamente, están a nivel de capa física y algo de enlace. La compartición del espectro estaría a nivel de enlace y un poquito de capa física. La función de administración del espectro estaría a nivel de red y la movilidad va a estar básicamente desde aplicación hasta red, incluso un poquito de enlace. No los aburro con detalles más técnicos, pero bueno. ¿Qué debe tener un nodo de radio cognitivo? Aquí va a ser importante una base de datos. Una base de datos donde tenga todas las frecuencias disponibles que estoy censando y donde debo también guardar todo lo que se aprenda de ese lugar respecto al espectro. Necesitamos obviamente transmitir y recibir a través de una plataforma de radio que se llama front-end. Necesitamos políticas y reglas, un módulo de aprendizaje y razonamiento de lo que aprenden, lo que habíamos dicho, el módulo de sensado del ambiente. Ya terminamos. Físicamente, la arquitectura de radio cognitiva lo que tiene es el front-end que dijimos, que básicamente es la que hace la frecuencia.
radiofrecuencia y conversión de analógico a digital. La parte de software, de sintonizarse, lo hace a través de procesamiento digital o programación. Y así es como se vería operando. Tenemos una celda aquí donde vemos a un operador primario que tiene sus usuarios. Pero si hay una zona donde este sistema pueda meterse y utilizar esa frecuencia, lo hará, siempre y cuando el sistema primario no las utilice. Ese básicamente es el tema. Respecto al nuevo estándar, nosotros, los que estudian telecomunicaciones, pues saben que hay de las redes más pequeñas, que son las redes de acceso personal, o PAN, que básicamente es Bluetooth. Luego tenemos redes LAN de acceso local, redes MAN de acceso metropolitano, y de ahí pasábamos a redes WAN. Con el nuevo estándar ahora necesitamos meter las redes RAN, o las redes de área regional, que es el nuevo estándar, y de ahí pasamos a redes WAN. ¿Qué nuevos servicios tenemos con esos sistemas de wireless RAN? Geolocalización es una de las más importantes. Siempre, en cada momento, sabremos de dónde se está transmitiendo. Es un sistema de banda ancha porque utiliza, dependiendo del sistema, 6, 7 u 8 MHz para transmitir. Entonces, cada vez que está transmitiendo sabemos que separa 3 huecos, o sea, son 3 huecos de 6 MHz por lo menos. Ahorita estos sistemas están diseñados para utilizar los espacios que dejó o que va a dejar la banda de televisión analógica. Es decir, que su frecuencia estaría entre 54 MHz hasta 860 MHz en la frecuencia de operación de estos sistemas. No necesitamos muchas estaciones base, con una sola podemos cubrir hasta 30 kilómetros y podemos trabajar con línea de vista o sin línea de vista. Lo importante es que cada usuario va a tener un conjunto de antenas porque necesita la antena para poder censar el ambiente y tomar la decisión. Recuerden que cada equipo de cada usuario va a tomar decisiones. Necesita censar. Para la geolocalización va a haber una antena GPS y luego la antena que se dirige hacia dónde está transmitiendo y de dónde va a recibir. Eso nos obliga a pensar de que la regulación y el control del espectro tiene que ser diferente. Obviamente, porque decimos que tenemos una persona que es dueña del espectro por un tiempo, pero ahora va a haber personas que sin ser dueñas del espectro van a poder transmitir. Eso obliga a que el regulador tome decisiones acerca de si el sistema va a ser centralizado o distribuido, es decir, si tiene un nodo central que es el que toma las decisiones o realmente son los nodos terminales los que toman las decisiones. Tiene que definir ahora si las concesiones van a ser de largo o de corto tiempo, es decir, ya no, posiblemente no habrá concesiones de 15 años, sino que tal vez haya concesiones de días o minutos o milisegundos. Tiene que definir si van a haber reglas estrictas o va a haber una etiqueta en el uso del sistema. Reglas estrictas son las que tenemos actualmente. Etiquetas son reglas mínimas donde son los usuarios que tienen que controlar el uso y el controlador no lo hace. Tiene que permitir el uso exclusivo o compartido del espectro. El uso exclusivo es el que tenemos ahora y compartido es el hecho de que ahora vienen los nuevos sistemas. Y por último, debe hablar sobre si los concesionarios son capaces de poder transferir sus derechos. Para terminar, entonces, como nuevo enfoque del regulador,
que lo que hace ahora es eliminar o minimizar interferencias, lo que deberá hacer es mantener baja la interferencia. La interferencia va a existir, pero en niveles bajos, y lo que debe es propender a que se maximice el uso de la capacidad del espectro disponible. Eso es todo lo que tenía que decir. Ya respondió. Aplaude Solís. Ay, señor,